Capítulo 13 parte 2. Así era, pero corrían rumores de que seguían realizando investigaciones por su cuenta tras lo sucedido en la mansión del bosque de Arklay. Louise frunció los labios pensativa, y entonces se dio cuenta de algo. Sus ojos se abrieron ligeramente y preguntó: Saito, dijiste que la mayoría de los equipos Alpha y Beta de Stars fueron aniquilados en esa misión, ¿verdad? Sí, salió terriblemente mal, confirmó Saito, y Louise frunció el ceño. ¿Cuánto quieres apostar a que esto? Respondió Louise, agitando la mano en círculos sobre su cabeza, ¿es lo que encontraron? Saito reflexionó un instante, luego apretó la mandíbula al comprender. Recordando lo que Januari les había dicho esa mañana, añadió: entonces el jefe Irons desmanteló Stars cuando los supervivientes empezaron a perseguir a Umbrella. Louise asintió, comprendiendo perfectamente a dónde se dirigía Saito. Tragó saliva ruidosamente antes de decir: ahora todo tiene sentido. Cuando Stars entró en el bosque e investigó aquella mansión, encontraron el virus T y a los zombies. Eso fue lo que acabó con la mayoría de ellos, y como el jefe Irons estaba en la nómina de Umbrella, los detuvo para que abandonaran la investigación. La respiración de Saito se volvió agitada, y apretó el puño con fuerza antes de gruñir: maldito sea. Si no hubiera hecho eso, todo esto se habría evitado. Stars podría haber expuesto los crímenes de Umbrella, y nada de esto habría sucedido. ¿Por qué? El ceño fruncido de Louise volvió a aparecer con fuerza, y respondió: codicia. ¿Acaso hace falta alguna otra razón? Saito caminaba de un lado a otro, asimilando lo sucedido. Luego, furioso, tomó un ladrillo del pecho del hombre y lo arrojó contra la pared. Atravesó el panel de yeso y salió por el otro lado, pero a Saito no le importó demasiado. Solo necesitaba desahogarse. El joven respiraba con dificultad, intentando calmarse. Louise intentó consolarlo poniendo su mano en su hombro, y aunque agradeció el gesto, no sirvió de mucho. Tras unos instantes, su furia comenzó a amainar y suspiró profundamente antes de enderezarse. Saito se disponía a sugerir que continuaran, cuando notó una pequeña grabadora en el pecho del oficial de Stars, justo debajo del ladrillo que había lanzado. La curiosidad pudo más que él y se inclinó para retirarla con cuidado. ¿Qué es eso?, preguntó Louise. Es una grabadora, respondió Saito, intentando averiguar cómo encenderla. Debió de estar grabándose a sí mismo. Quizá todavía la tenía encendida cuando, sea lo que sea que haya pasado. Louise concentró su atención en la grabadora, apretando los labios mientras la curiosidad también la invadía. Tras unos instantes, Saito dejó escapar un gemido al abrir la carcasa trasera y exclamó: maldita sea, las pilas están agotadas. Parece que esto siguió funcionando un buen rato incluso después de que el tipo muriera. Louise frunció el ceño y entonces recordó las pilas que había robado de la tienda de electrónica. Las sacó, se las mostró a Saito y le preguntó: ¿funcionarán estas? Saito miró las pilas AA que le ofrecían y abrió la tapa trasera de la grabadora. Para su alivio, la grabadora, efectivamente, usaba pilas AA, así que rápidamente sacó las gastadas y puso las nuevas. Rebobinó la cinta un rato, luego se detuvo y la dejó reproducirse normalmente. ¿Me oyen? Soy el oficial Greenwood, del equipo Stars Charlie. Gritó el oficial de Stars por la radio. Al no obtener respuesta, gruñó y continuó: maldita sea. Gill, Brad, si me oyen, salgan de la ciudad ahora mismo. Esta cosa, no sé qué demonios es, pero ha estado cazando a los oficiales de Stars como si fueran perros. Ya mató a Olivia y a Benson, y ahora me persigue desde hace 2 horas mientras esta ciudad se va al infierno. Le he disparado, he usado explosivos. Incluso la he embestido con mi coche, y ni siquiera se inmutó. Yo, no sé si voy a sobrevivir, pero viene por ustedes. Tienen que. Se oyó un fuerte estruendo cuando algo atravesó la pared, y el oficial Greenwood gritó: mierda. Se oyeron disparos, seguidos de un fuerte golpe sordo cuando el hombre fue violentamente golpeado y arrojado contra la pared. Greenwood dejó escapar un quejido de dolor, y se oyeron fuertes y pesados pasos acercándose. Dejó escapar un gruñido cuando la cosa lo levantó, luego una voz baja y ronca dijo: estrellas. Saito y Louise miraron con horror silencioso la grabadora mientras oían al hombre gritar de agonía, con el cráneo aplastado por la mano de la criatura. Tras unos instantes, los gritos cesaron de repente, seguidos de un fuerte y húmedo chapoteo y un golpe sordo al caer el cuerpo del oficial. El único sonido que podían oír era una respiración fuerte y ronca, luego la criatura repitió: estrellas, comenzó a alejarse, sus pasos pesados y apagados desvaneciéndose en el fondo.
Solo entonces Saito detuvo la grabación y bajó el brazo antes de mirar fijamente a Louise con expresión vacía. Tragó saliva ruidosamente y dijo: «Vámonos de aquí, carajo». Louise asintió con la cabeza con la mayor rapidez posible, y los dos adolescentes huyeron de la habitación saqueada a toda velocidad, intentando olvidar el horror que acababan de escuchar. Pero por mucho que lo intentaran, no podían. Salieron corriendo tan rápido del edificio en ruinas que casi tropezaron con los ladrillos sueltos. Por suerte, lograron mantenerse en pie y siguieron corriendo hasta llegar al final del callejón. Saito y Louise sintieron la tentación de salir corriendo a campo abierto, pero tuvieron la suficiente lucidez como para frenar y detenerse justo antes de hacerlo. Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba al otro lado, y después de lo que acababan de ver, no parecía buena idea seguir corriendo sin mirar. Pegados a la pared, con las armas desenfundadas y a la altura de la cabeza, los dos supervivientes espiaron la calle. Como todas las demás, estaba atestada de decenas de vehículos abandonados y accidentados. Barricadas policiales volcadas bordeaban la calle, algunas caídas sobre los vehículos aparcados. Los edificios junto a las aceras parecían ser tiendas, la mayoría tapiadas con tablones de madera clavados en las ventanas, mientras que otras tenían alambradas que se extendían hacia el interior. Al otro lado de la calle, vieron una ferretería, y más adelante, para su sorpresa, una armería llamada 45 Artworks. Un logotipo de neón púrpura con dos pistolas M1911 personalizadas cruzadas tras la primera parte del nombre se veía en la fachada del local. Instintivamente, Saito se preparó para dirigirse a la tienda, cuando sintió un ligero tirón en la manga. Miró a Louise, preocupada, y le preguntó: «¿Qué ocurre? ¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Louise en voz baja. Saito parpadeó un par de veces, miró a su alrededor y, para su sorpresa, descubrió que la calle estaba completamente desierta de zombies. Normalmente, eso habría sido motivo de alivio e incluso de celebración. Pero, en cambio, le puso la piel de gallina. «No lo sé», admitió Saito, escudriñando el área en busca de amenazas. Al principio no vio nada, pero la ominosa sensación de peligro persistía. Fue entonces cuando su mirada se elevó hacia los cables de alta tensión y sus ojos se abrieron de par en par. Posados sobre las farolas y los cables eléctricos, había docenas de cuervos. Esperaban en silencio, apenas moviéndose. Sus ojos eran de un rojo ominoso y se podían ver manchas de un rojo oscuro en sus plumas negras como la noche. Por un momento, Saito se preguntó qué hacían allí, pero entonces recordó otro dato recopilado por el Dr. Kenner, corroborado por sus propias experiencias. El virus T no solo infectó a los humanos. También infectó a los animales. «Mierda», susurró Saito, apretando con fuerza su pistola. A su lado, oyó como la respiración de Louise se aceleraba al llegar a la misma conclusión que él. «Saito, ¿qué vamos a hacer?», preguntó casi presa del pánico. «Estoy en ello», respondió Saito en voz baja, con la mente a 1000 por hora mientras intentaba encontrar las opciones que tenían. Los cuervos no parecían hacer nada, simplemente permanecían allí de forma amenazante, así que existía la posibilidad de que él y Louise cruzaran la calle con cuidado sin llamar su atención. Por otro lado, había una razón por la que no había nada en la calle, y Saito tenía el presentimiento de que esos cuervos eran la razón. Apenas se le había ocurrido la idea, Saito vio a un hombre salir lentamente de otro callejón más adelante. No parecía estar infectado y, de hecho, sujetaba con cuidado lo que parecía ser una pistola. Era otro superviviente, se dio cuenta Saito, y asomó la cabeza con cautela mientras agitaba el brazo frenéticamente para llamar su atención. El otro superviviente no lo vio, y tras mirar a ambos lados de la calle, empezó a cruzar. Al principio, no pasó nada, y Saito y Louise solo pudieron observar conteniendo la respiración. Entonces, cuando el único superviviente llegó al centro de la calle, pateó accidentalmente una botella de vidrio que alguien había tirado antes. Los cuervos clavaron la mirada en el hombre paralizado, quien los miró. Con un grito, los cuervos se lanzaron desde sus perchas directamente hacia él. El hombre disparó frenéticamente con su pistola, pero los disparos aislados fueron inútiles contra el enjambre. Sus gritos de terror y agonía resonaron por la calle, para luego desvanecerse al cabo de unos instantes. El cuerpo del hombre, completamente cubierto por una masa de oscuras criaturas plumosas, cayó al suelo, y los cuervos continuaron desgarrando tiras de tela y carne. «Dios mío», murmuró Louise, incapaz de apartar la mirada mientras los cuervos terminaban de despojar a su víctima hasta los huesos.
Cuando finalmente regresaron volando a sus pechas, solo quedaba un esqueleto ensangrentado con algunos trozos de carne aún expuestos. Todo sucedió en menos de un minuto. «Al diablo con eso», exclamó Saito, dispuesto a darse la vuelta y regresar por donde habían venido. Louise también se giró, pero apenas dieron unos pasos antes de que un gemido resonara y los detuviera. Al emerger del fondo del callejón, vieron a un grupo de zombis que se arrastraban y se acercaban a ellos con paso torpe. «Maldita sea», exclamó Louise, apuntando con su revólver a la horda pero sin disparar. Saito hizo lo mismo a su lado, y ambos retrocedieron lentamente para intentar alejarse lo máximo posible de los zombis. Sin embargo, no pudieron llegar muy lejos, ya que volvieron a toparse con el borde de la calle cubierta de cuervos. Atrapados entre la espada y la pared, Saito y Louise miraron frenéticamente a su alrededor, intentando encontrar una solución. Saito miró la Glock que tenía en las manos, luego a los zombis y a los cuervos. Si bien su pistola era efectiva contra algunos zombis, lo que acababa de ver demostraba que sería prácticamente inútil contra los cuervos. Podían probar suerte con los zombis, pero no había garantía de que funcionara. Sabía que su mejor oportunidad para salir de esa situación era simplemente huir, pero no tenía ni idea de a dónde correr sin que los cuervos los mataran. Fue entonces cuando Louise señaló una ventana que estaba junto a ellos y susurró casi gritando: «Saito, mira». Su mirada se dirigió hacia donde ella señalaba y, para su sorpresa, vio que la barricada de madera contrachapada del edificio contiguo estaba expuesta a la intemperie. Louise tenía el hacha en la mano y él asintió rápidamente. Louise asintió también, luego corrió hacia ellos y comenzó a usar el hacha para cortar y separar la madera. Cada golpe resonaba en la calle, atrayendo la atención de los cuervos. Estos no se movieron, pero Saito y Louise sentían sus miradas fijas en sus espaldas, mientras los zombis se acercaban cada vez más. Tras unos cuantos golpes, Louise logró hacer suficiente palanca para separar el borde exterior del contrachapado. Se deslizó a través de él, y un instante después Saito hizo lo mismo. Corrieron hacia el fondo de la oscura y vacía tienda, y pudieron ver a la docena de zombis intentando seguirlos. Pero solo duraron unos instantes, pues los cuervos aparecieron de repente en enjambre, atacando a los zombis con la misma ferocidad con la que habían atacado al único superviviente. Fuertes chillidos y siseos resonaron en la habitación, y ambos adolescentes solo pudieron observar en silencio, horrorizados, cómo los zombis eran devorados hasta los huesos. Unos instantes después, todo volvió a quedar en silencio. Los únicos sonidos que se oían eran la respiración agitada de Louise y Saito. Miraban fijamente la abertura en la madera contrachapada, con las pistolas apuntando y listas para disparar a cualquier cosa que intentara entrar. Al ver que nadie lo hacía, se relajaron un poco, pero sabían que aún corrían peligro. «Saito, ¿cómo vamos a salir de aquí?», preguntó Louise, bajando el revólver pero lista para volver a levantarlo en cualquier momento. Echó un vistazo a las armas que tenían en las manos y comentó: «Dudo mucho que nuestras armas sirvan de algo contra esos cuervos». «Ni que lo digas», asintió Saito, y empezó a caminar de un lado a otro. Déjame pensar», deteniéndose y mirando hacia el lado izquierdo de la habitación, dijo: «Hay una armería a unos edificios de distancia. Quizás podamos encontrar algo allí que nos ayude». Louise asintió en señal de aprobación y añadió: «Aunque puede que eso no sea suficiente. Quizás, estos cuervos parecen sentirse atraídos por el sonido y el movimiento. Tal vez podamos crear algo para distraerlos, o incluso atraer zombis y así poder escapar». «Sí. Eso podría funcionar», dijo Saito, y luego comenzó a mirar alrededor de la tienda en la que se encontraban. Parecían estar en una ferretería, con estantes casi vacíos. Sin embargo, había varias latas vacías. Pensando que podrían servir para hacer ruido, Saito las agarró y las metió en su mochila. Luego, él y Louise salieron por la parte trasera de la tienda y se encontraron en otro callejón. Este, al igual que la calle contigua, parecía estar libre de zombis, lo cual Saito y Louise aprovecharon con entusiasmo mientras corrían hacia él. Una vez que llegaron a la parte trasera de la armería, señalizada por el logotipo del local sobre la puerta, intentaron entrar. Desafortunadamente, la puerta no se movía. Tras varios tirones, Saito y Louise se dieron cuenta de que estaba cerrada. Louise, furiosa, dio un pisotón en el suelo mientras Saito reprimía una maldición y trataba de encontrar una manera de entrar. Fue entonces cuando Louise notó que encima de la puerta había una pequeña ventana rectangular, entreabierta. La señaló y Saito comprendió de inmediato a dónde quería llegar.
Asintiendo, se acercó a la puerta y se agachó ligeramente, juntando las manos para formar una plataforma. Louise se subió a sus manos y Saito gruñó por el esfuerzo mientras la levantaba con cuidado. Al llegar a la ventana, Louise se quitó la mochila de los hombros y la dejó suavemente en el suelo junto a Saito, luego se impulsó hacia la ventana. Saito tuvo que ayudarla a pasar levantándola con los brazos, y pronto la mitad superior del cuerpo de Louise desapareció. Sus piernas quedaron colgando un instante, para luego desaparecer rápidamente al caer Louise. Ella dejó escapar un grito de sorpresa, y luego Saito oyó un golpe sordo cuando cayó con fuerza al suelo. ¡Ay! Gimió Louise, y Saito presionó su rostro contra la puerta. «Louise, ¿estás bien?», preguntó con voz cargada de preocupación. «Sí, solo, dame un momento», respondió Louise con voz apagada. Permaneció allí tumbada unos instantes, luego se incorporó del suelo con dificultad. Saito retrocedió al oírla forcejear con la cerradura. Entonces la puerta se abrió con un fuerte tintineo. Ella la empujó y rápidamente hizo pasar a Saito. Cerró la puerta con llave tras él y, agradecida, recuperó su bolso. «Gracias», le dijo Saito, y Louise asintió en señal de agradecimiento. Sacando su linterna, Saito los guió hacia el interior de la armería. Al llegar a la entrada, se desanimó al ver lo vacía que estaba. La tienda estaba casi completamente desabastecida. Había algunas cajas de cartuchos de 9 milímetros, 38 especial y escopeta del calibre 12, pero poco más. Estaba a punto de perder la esperanza cuando, tras una reja, vio un arma que aún estaba disponible. Con su culata y mecanismo de bombeo de madera, acabado pavonado y protector térmico perforado, Saito la reconoció de inmediato. «Oh, sí, claro que sí», exclamó Saito con una amplia sonrisa en su rostro mientras se acercaba. «¿Qué es eso?», preguntó Louise, suponiendo que se trataba de una escopeta, pero sin conocer el modelo. «Esta es una escopeta Itaka 37 de corredera», respondió Saito, con una sonrisa que se ensanchó mientras se acercaba al estuche de armas. «Perfecta para acabar con un grupo de pájaros, y prácticamente con cualquier otra cosa. Esto me vendrá de perlas». Louise asintió, dándole la razón a Saito. Fue entonces cuando se percataron de que el armero estaba cerrado con un candado y una cadena de seguridad. Saito maldijo y escupió, tomando el candado y moviéndolo desesperadamente para ver si se deslizaba. Desafortunadamente, no lo consiguió. «Maldita sea», maldijo Saito, arrojando con furia el candado contra la reja. Empezó a mirar a su alrededor y dijo: «Intenta encontrar la llave. Puede que esté por ahí. No me iré sin esta escopeta». Louise asintió y comenzó a registrar la armería. El local estaba cubierto de polvo, y se podían ver partículas flotando en el aire bajo las luces incandescentes del techo. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la verja de hierro tras las ventanas. Tras una breve pausa, Louise miró por la ventana hacia la bandada de cuervos que, una vez más, descansaba en sus perchas. A varios de ellos les colgaban pequeños trozos de carne del pico. Se obligó a no vomitar y continuó su búsqueda. Poco después, Louise entró en lo que parecía ser una sala de descanso, con una mesa de plástico, un arcón en el rincón del fondo y, curiosamente, una máquina de escribir sobre un pequeño escritorio con una lámpara al lado. Ella y Saito habían visto bastantes máquinas de escribir por toda la ciudad, a menudo en los lugares más seguros, lejos de las hordas de muertos vivientes que merodeaban afuera. Louise se preguntó si habría alguna razón para ello, si tal vez la presencia de esas máquinas de escribir era algo más que un simple adorno y, en cambio, indicaba que se encontraban en una sala segura. Pero descartó la idea tan pronto como le vino a la mente, considerándola absurda. Era evidente que a la gente de Raccoon City simplemente le gustaba usar esa tecnología obsoleta como decoración. Por lo que Saito le había contado, era bastante común, ya que le daba un aire rústico y tradicional al lugar. Tras sacar una botella de agua y darle un trago, Louise empezó a buscar en la sala de descanso alguna pista sobre qué hacer a continuación. Se fijó en que había un tablón de corcho en una de las paredes, con muchas fotos y notas clavadas con chinchetas. Una en particular le llamó la atención. Parecía escrita por el dueño de la tienda. «Dante», decía la nota. «Si estás leyendo esto, tienes que salir de la ciudad ahora mismo. Sé que tú y Nero podéis defenderos, pero no hagáis ninguna tontería. Simplemente, subed a vuestras bicicletas y marchaos. Ahora no es momento de hacerse el héroe. Ya me llevé a Nico a Chicago, así que nos vemos allí. Puedes llevarte lo que quieras de mi tienda, pero puede que tengas problemas para bajar la escopeta de la pared».
Ni te molestes en intentar usar la llave. La maldita cerradura se rompió y no pude llamar a un cerrajero antes de que todo se fuera al traste. A menos que puedas romper esa cadena con una cizalla o algo así, no te la llevas. Creo que en la ferretería de enfrente podrían tener una. Quizá quieras probar allí. Louis se reprimió una maldición y gruñó. Tras saquear rápidamente el cofre en busca de algo de valor, que solo contenía una caja de herramientas roja, corrió de vuelta al mostrador. Allí vio a Saito intentando abrir la cerradura con su cuchillo, pero a pesar de sus esfuerzos, no lo conseguía. Saito, tenemos un problema, reveló Louis. Esa cerradura está completamente rota. Sí, ya lo había deducido, respondió Saito, señalando una llave que estaba sobre el mostrador, claramente partida por la mitad. La encontré en la caja registradora y se rompió cuando intenté girarla. Maldita sea, no se mueve. Louis se frunció el ceño y, una vez más, deseó tener su varita. Si fuera así, bastaría con lanzar un truco y ya estarían en camino. Pero ahora eso no era una opción. Acercándose al candado, sugirió: ¿has intentado romper la cadena? Sí, lo hice. También intenté cortar la cerradura con mi cuchillo, respondió Saito. No sirvió de nada. Es una cerradura de alta calidad, no la voy a cortar. Frunció el ceño y miró por la puerta de cristal hacia la ferretería que estaba justo enfrente. Recordando lo que decía la nota, Louis se añadió: el dueño de la tienda dijo que quizá haya una cizalla en esa ferretería. Podríamos usarla para cortar la cadena. Una cizalla nos vendría bien, pero hay un pequeño problema, señaló Saito mientras extendía el brazo hacia la bandada de cuervos. A menos que encontremos la forma de pasar sin que nos coman y luego regresar, estamos jodidos. Maldita sea. Exclamó Louis, y luego miró la caja de herramientas que tenía en la mano. La levantó y la puso sobre la mesa, la abrió y dijo: quizás haya algo aquí que podamos usar. Al abrir la caja de herramientas, la encontró llena de clavos, tornillos y llaves inglesas, para su gran decepción. Nada parecía útil en su situación. Lo mismo ocurría con el equipo en sus mochilas. Una vez más, los dos adolescentes estaban atascados, y Louis no sabía qué hacer. Fue entonces cuando notó que Saito miraba con curiosidad dos de las llaves inglesas y las recogía lentamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Louis, arqueando una ceja. Creo que, tengo una idea, reveló Saito. La vi una vez en una película. Saito juntó los extremos de las llaves inglesas y las introdujo en la ranura del candado. Mientras las apretaba como si fueran palancas, explicó: si colocas unas llaves inglesas así, y empujas, podrías romper el candado. Louis supuso que había lógica en aquello, y, para ser justos, Saito parecía estar ejerciendo una fuerza considerable contra la cerradura. Pero, como él mismo había dicho, la cerradura era de alta calidad, lo que dificultaba cualquier maniobra. Saito hizo una pausa para recuperar el aliento y luego continuó mientras su rostro enrojecía por el esfuerzo. Louis podía oír cómo el metal comenzaba a doblarse y a ceder, y por un momento temió que las llaves se rompieran. Espera un momento, le advirtió, frunciendo el ceño pensativa y concentrándose en la cerradura mientras Saito liberaba la tensión con un suspiro. No tenemos que romper la cerradura entera, solo abrirla. Las piezas pequeñas que la mantienen cerrada son probablemente las más débiles, así que si hacemos palanca contra ellas, razonó mientras tomaba una de las manos de Saito y recolocaba la llave inglesa perpendicular a la otra, podremos forzar la barra hacia arriba y hacia afuera. El chico la miró sorprendido, luego se encogió de hombros y siguió apretando las llaves como ella le había dicho. Finalmente, para su alivio, Saito logró romper el candado cuando el grillete se abrió de golpe, permitiéndole simplemente tirar de él. Dejando caer el candado roto al suelo, Saito echó un vistazo a las llaves deformadas y las arrojó a un lado antes de retirar la gruesa cadena de la puerta enrejada. La cadena cayó al suelo con un fuerte estrépito, y entonces Saito abrió el soporte de pared, lo que le permitió tomar la Itaka 37 en sus manos. Sonrió victorioso y cargó 4 cartuchos de escopeta en el tubo inferior. ¿Sabes? Creo que me la voy a quedar, declaró Saito, y luego amartilló la escopeta una vez. Para encuentros cercanos. Louis, sin mostrarse divertida, lo miró fijamente sin expresión y luego dijo: ¿en serio? Ahora, precisamente ahora, ¿haces referencias a películas? ¿Qué? Aliens es una buena película. Lo sé, pero este no es ni el momento ni el lugar. Bueno, disculpa que intentara aligerar el ambiente, replicó Saito, dándose la vuelta. Bajó la voz y añadió: es que, no sé, me sentí bien al decirlo en ese momento. Me relajó.
Louise suavizó su expresión al comprender por qué lo había dicho. Se quedó callada un momento y luego añadió: se acabó, tío. Saito desvió la mirada hacia ella y la observó fijamente, luego su compostura se quebró cuando sonrió y señaló: este no es el contexto adecuado para usar esa frase. Ah, así que tú sí puedes citar una frase de una película pero yo no. Replicó Louise en tono de broma, inclinándose hacia adelante, con las manos en las caderas y entrecerrando los ojos. Ya veo. No, no. Para nada. Solo, hay que usarla adecuada en el momento y lugar oportunos, dijo Saito con una sonrisa. Louise le devolvió la sonrisa, dejando que la ligereza del momento la embargara. Pero no podía durar para siempre. Pronto, los dos adolescentes volvieron a mirar a la calle. Los cuervos seguían allí, buscando con avidez algo que saciara su apetito insaciable. Solo entonces Louise se dio cuenta de que algunos cuervos estaban tan llenos de carne que sus vientres habían explotado, con las tripas colgando, y ni siquiera les importaba. Era una visión horrible y repugnante, que no hacía sino aumentar la urgencia de su situación. Echó un vistazo a la escopeta que Saito tenía en las manos y luego dijo: no creo que eso sea suficiente para acabar con todos ellos. Sí, convino Saito. Tenemos que distraerlos de alguna manera. Reunirlos a todos en un mismo lugar. Entonces, bueno, ya sabes. Saito alzó su escopeta con énfasis, y Louise asintió. Con suerte, sería suficiente para dispersar al menos lo suficiente del enjambre como para pasar a salvo, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando Louise echó un vistazo a la caja de herramientas y a las grandes latas que ella y Saito habían recuperado. Una idea comenzó a tomar forma, y corrió de vuelta al mostrador. Empezó a vaciar el contenido de la caja de herramientas en las latas, llenándolas con lo que creyó que haría más ruido. Cuando terminó, las tapó con tapas de plástico recuperadas y regresó a la puerta principal. Saito se percató de lo que llevaba e inmediatamente comenzó a abrir la puerta en silencio. Toma, dame una, pidió Saito, cambiando la escopeta de su mano derecha a la izquierda. Louise le dio una de las latas, y él la sostuvo a modo de prueba mientras Louise hacía lo mismo con la otra. Ambos apuntaron al centro de la calle y lanzaron las latas con todas sus fuerzas. Las de Saito llegaron más lejos que las de Louise, pero ambos dieron en el blanco en su mayoría. Se oyó un fuerte estruendo cuando las latas rebotaron por la calle, y los cuervos graznaron al abalanzarse instintivamente sobre ellas. Saito apuntó de inmediato con su escopeta y disparó al grupo de plumas negras más cercano. Los perdigones atravesaron los cuerpos de las aves no muertas, algunas de las cuales estallaron en nubes de plumas ensangrentadas. Recargando el arma, Saito volvió a disparar, matando a más aves antes de que se dieran cuenta de lo que sucedía. Alzando el vuelo, Saito disparó 2 cartuchos más antes de que los cuervos restantes se abalanzaran sobre él y Louise. Cerraron la puerta de golpe, pero los cuervos se estrellaron contra ella sin miramientos. Algunos se rompieron el cuello al impactar, cayendo al suelo, pero el resto se apretó con todas sus fuerzas contra el cristal, que comenzó a agrietarse bajo el peso. Mierda. Joder. Maldijo Saito mientras recargaba rápidamente. Al dejar caer uno de los cartuchos al suelo, Saito reprimió una maldición mientras seguía recargando con los demás que habían recuperado. Una vez que tuvo el tubo lleno, Saito amartilló la escopeta, apuntó al centro del grupo de pájaros y disparó. El cristal se hizo añicos por el impacto de los perdigones, y la mayoría de las aves restantes explotaron. Pero las demás, ajenas a la suerte de sus compañeras, siguieron intentando entrar. Se rompieron más cristales, lo que permitió que algunas aves comenzaran a abrirse paso hacia el interior, graznando y siseando sin cesar. De no ser por la valla metálica, probablemente ya estarían dentro. Louise se limitó a disparar con su revólver a los objetivos que permanecían inmóviles, dejando que Saito se concentrara en lidiar con los grupos más grandes. Ambos adolescentes concentraron su fuego en la bandada de criaturas infectadas. Los disparos resonaron en el edificio, que estaba cerrado herméticamente, y solo se detuvieron para recargar rápidamente. Con cada disparo, se rompía más y más cristal, pero, lo que era más importante, morían más pájaros. Pronto, solo quedaba un puñado, que finalmente logró abrirse paso a través de los agujeros en la barrera. Los gritos de los adolescentes se unieron a los chillidos de los cuervos harapientos mientras se lanzaban al suelo, obligándolos a abortar su ataque antes de estrellarse contra la pared. Saito y Louise se pusieron de espaldas para ver a los cuervos remontar el vuelo hasta el techo sobre ellos, y rápidamente alzaron sus armas para disparar contra la bandada antes de que se abalanzara sobre ellos. Finalmente,
Cuando las pistolas de Louise y Saito se quedaron sin munición, los últimos cuervos quedaron reducidos a plumas malolientes que flotaron a su alrededor, y la habitación quedó en silencio. Joder. Murmuró Saito, respirando con dificultad mientras le zumbaban los oídos. Miró a Louise, quien, temblorosa, también lo miró. Finalmente, tras unos instantes, tragaron saliva y se incorporaron antes de recargar sus armas. Saito recogió el casquillo caído y se lo guardó en el bolsillo antes de que él y Louise salieran con cuidado del edificio. La calle estaba ahora completamente desierta, salvo por ellos. De algún modo, incluso con todos los pájaros muertos a sus pies, el ambiente parecía aún más ominoso. Ninguno de los dos deseaba quedarse allí más tiempo del estrictamente necesario. Saito pensó en recoger los instrumentos de ruido improvisados que habían lanzado al aire, pero lamentablemente estaban perforados por perdigones y ahora eran inservibles. Mientras se preparaban para seguir corriendo hacia el este, divisaron la ferretería. Recordando la nota, entraron rápidamente. Allí, al fondo de la tienda, encontraron una cizalla. Esto, me habría sido útil hace 5 minutos, comentó Saito con sequedad, y Louise asintió en señal de aprobación. Saito guardó la herramienta en su mochila, luego él y Louise se dieron la vuelta y corrieron de regreso a la calle, alejándose de la carnicería sin mirar atrás. Mientras lo hacían, oyeron los gemidos de los zombies. Ahora que los cuervos habían desaparecido, tenían el territorio libre para ocuparlo sin riesgo de ser devorados. Esto hizo que Saito y Louise aceleraran el paso, pero al llegar al final de la calle, Saito se detuvo en el semáforo. Espera, espera. Un momento, dijo Saito, mirando las señales de tráfico sobre los semáforos. Mirando rápidamente de un lado a otro entre las señales verdes, asintió y declaró, ya sé dónde estamos. ¿De verdad? Preguntó Louise, y Saito asintió. Estamos a pocos kilómetros del zoológico de Raccoon City, reveló Saito. Nos dirigimos hacia allá y podemos seguir recto hacia la biblioteca. ¿El zoológico? Repitió Louise, abriendo mucho los ojos. No estarás sugiriendo que vayamos, ¿verdad? Después de lo que acabamos de pasar. De ninguna manera, a menos que no tengamos otra opción. Prefiero no lidiar con un león zombie, respondió Saito, temblando de nerviosismo ante las implicaciones. Pero desde ahí puedo guiarnos a donde necesitamos ir. Louise miró fijamente a Saito por un instante, luego asintió con reticencia. Saito asintió también, y juntos se adentraron en la ciudad, sin saber realmente lo que les deparaba el futuro.